como situación es bastante frecuente el tema de la violencia familiar. Si uno va a hablar de causas de violencia familiar, tenemos que poner cómo se están conformando las familias y cómo se vincula la gente entre sí. La violencia familiar a quien afecta principalmente es a los chicos que están en proceso de crecimiento y desarrollo. Si bien todos nacemos, tenemos una biología que nos marca muy profundamente, vamos a estar rodeados de un entorno que va a determinar cómo se va a manifestar eso que somos. Y al mismo tiempo vamos adquiriendo distintas herramientas, como la adquirimos de acuerdo al entorno que nos toca vivir, en el que nos toca vivir. Las causas de la violencia familiar, hoy uno puede ver una cuestión muy infantil de parte de los padres, de los adultos, en la forma de vincularnos, en la forma de manejarnos con el otro, en la puesta de límites y no límites. O sea, hay gente que pone los límites en forma adecuada y también resulta bastante violento cuando el límite es puesto de forma inadecuada, o sea, en un momento que no va, o cuando los padres desautorizan al otro adelante del niño, o cuando hay silencios. Una cosa que marca muchísimo en la niñez es el abandono. El abandono no siempre es porque el papá o la mamá se va, sino porque hace ausencias. Ausencias en que no interviene la crianza, porque una solamente es la parte dominante. Ausencias porque cuando los papás se divorcian o se separan, los papás o las mamás, lo más frecuente uno lo ve en el hombre, se va, no se separa de la mamá, deja al chico lo deja sin imagen de autoridad. Cuando dentro del vínculo familiar hay agresiones físicas, agresiones verbales, no comunicación, la respuesta a las distintas situaciones se da de manera agresiva, el chico puede adaptarse y tomarlo como natural y llevarlo eso a distintas situaciones, o bien puede ponerse reactivo. Cuando se pone reactivo porque es un chico vulnerable, porque no todos van a ser síntoma, sino los más vulnerables, ¿qué va a ocurrir? Ese chico va a tener distracción en la escuela, incapacidad de concentrarse, se va a distraer, no va a poder adquirir los conceptos. A veces va a deambular por el salón y se lo diagnostica muchas veces sobrediagnosticado el ADD, cuando en realidad no tenemos una dispersión, sino lo que estamos teniendo es una dispersión de causa emocional. El chico está pensando en qué pasa en su casa, le cuesta expresarse, ¿sí? ¿Qué pasa con los papás? Pregunto, ¿no? Por una cuestión de curiosidad, con aquellos papás que son también demasiado permisivos. Digamos, pasamos de un extremo a otro, del papá ausente, del papá que no está, del que no participa, como decías vos recién, dentro de la crianza. Y también están aquellos papás permisivos que dicen a todo que sí, que no ponen límites, que no ponen puntos. Ahí tenemos... ¿Eso también es un problema para la violencia familiar? Ese es un problema para el crecimiento del chico, porque el chico se maneja en base a parámetros sociales, o sea, uno va aprendiendo con las cosas propias y cuando se le permite todo quiere decir que no hay adultos. Cuando vos le permitís todo a un chico, no hay un adulto, no hay ley. El crecimiento de ese chico, ¿cómo sería en el desarrollo? En el desarrollo del chico, el chico va a hacer lo que quiera de forma bastante cruel. O sea, si su biología lo permite, él va a creer que todo lo que puede hacer lo hace en su casa, lo que hace con papá y con mamá, lo puede hacer afuera. O sea, hay un cartelito que a mí me molesta, que está en el Face, que dice: no diga que no, diga las cosas bien. No, sí hay que decir que no, porque el no es el estímulo para el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que nos permite a nosotros la conciencia moral. O sea, no pegues, no rompas, no faltes el respeto, eso es el no. Entonces, cuando un papá pone el no y un papá saca el no donde estaba bien puesto, genera esto que vos decís. O sea, no hay ley. Y si no hay ley, vamos teniendo un poquito esta sociedad como la estamos teniendo hoy día, ¿no? Que el pibe cree que puede contestarle al docente. Entonces, es necesario generar conciencia en las interacciones familiares, porque si la forma de resolverlas es conflictiva, vamos a generar violencia afuera en el nivel social. Hay una frase muy común que se utiliza, creo, siempre y dentro del ámbito familiar, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento de los chicos y que los padres son el espejo, ¿no? Donde los chicos se miran. Donde los chicos se miran para su crecimiento. ¿No es así? No. ¿Y cómo sería? Sería, la persona se define entre la biología, o sea, lo que trae, y eso se llama temperamento, lo que cada uno de nosotros tiene.
El entorno, o sea, el papá, la mamá, el vecino, porque la familia no es solamente mamá y papá, es el entorno. ¿Sí? No es real el mito ese de que siempre familiar. No, ¿A si quién vos va a sos salir? bueno, ¿A quién va a salir? ¿Igual al padre o igual a la madre? No, no es cierto. No es cierto, o sea, eso es lo que se ha tratado de imponer en una sociedad que ha tratado de generar culpa, entonces hay un culpable. El culpable es la mamá, el culpable es el papá o alguien. No, hay un entorno que nos hace. No sos un espejo, sos vos. Bien. Y además hay una cuestión maravillosa que se ha ido investigando a lo largo del tiempo, que es la neuroplasticidad. Nuestro cerebro tiene la capacidad de ir cambiando y de generar nuevas vías, nuevos recursos. Por eso esto de, cuando hablo que nosotros nos formamos como seres sociales, cuando el otro me pone el no, ¿sí? Y eso es lo fundamental, que se ponga un no y que se pueda cumplir ese no. Realmente son temas interesantes, ¿no? Y que bueno, por ahí sacarse estas dudas, porque uno se ha creado con esto y en el ámbito familiar, ¿no? Dice, ¿y a quién va a salir? Claro, salió a papá, o a la abuela, ya, no. O si no, no tiene a quién salir también. O sea, esa es una realidad que es solamente un mito. Eso en realidad, vuelvo a repetirte, es lo que se ha tratado de generar a través, para generar culpa y que uno pueda dominar. ¿Cómo se revierten este tipo de situaciones? ¿Es reversible o no? No, cuando está formada una situación así. Sí, porque la misma sociedad o te modifica y te adapta. O sea, yo puedo creer que puedo hacer lo que quiera, pero siempre va a haber alguien afuera desde lo social que lo va a modificar. Nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. O sea, más allá, tenemos una cuestión biológica que nos es propia y una cuestión social que nos fue modificando, pero nosotros podemos decidir. Cuando somos adultos, todos podemos decidir. No es culpa de mamá, de papá, del vecino. Podemos definir. Salvo que haya enfermedad. Ya ahí, esa es otra historia, ¿sí? Una enfermedad es una enfermedad. Seguro.